¿Alguna vez sentiste que el mundo se cerraba sobre ti sin razón alguna? Esa inexplicable sensación de que, a pesar de tus méritos y lo que sabes que es justo, una fuerza invisible se interpone, intentando dictar tu destino con una frialdad que cala los huesos, dejándote sin aliento en medio de un mar de rostros indiferentes? La Terminal C del Aeropuerto Internacional de Atlanta, un crisol de destinos y esperanzas, zumbaba con una cacofonía que era casi una orquesta. El bajo constante de los anuncios distantes, un murmullo indistinto de miles de conversaciones que se superponían como olas en una orilla lejana, y el arrastre rítmico, casi hipnótico, de maletas rodando sobre el pulido terrazo. En ese torbellino de actividad, Imani, con la frescura de sus 17 años, y la sabiduría precoz que solo la experiencia puede forjar, y su hermana menor, Nia, de 11, con los ojos aún llenos del asombro del mundo, sentían un hormigueo eléctrico que les recorría el cuerpo, una emoción pura y efervescente que vibraba en cada fibra de su ser. No era un viaje cualquiera, era su primer viaje en primera clase, un regalo que su padre Roberto había concebido con un amor tan tangible como el aire que respiraban. Era una celebración doble, un reconocimiento a los excelentes resultados académicos de Imani, un faro de dedicación y esfuerzo en medio de las complejidades de la vida, y la conmemoración del 11º cumpleaños de Nia, un hito que marcaba su paso hacia una nueva etapa. El aire, denso con el aroma embriagador del café fuerte que prometía calidez y energía, se mezclaba con la promesa inminente de un vuelo transcontinental, que las llevaría a la lejana y misteriosa costa oeste, un lienzo en blanco para nuevas aventuras. Imani, con un gesto casi inconsciente, ajustó la correa de su mochila sobre su hombro, sus dedos rozando el tejido gastado por innumerables libros y cuadernos, sus ojos, brillantes como dos luceros, escaneando el pasillo. Observaba con una mezcla de curiosidad y una incipiente sensación de pertenencia a los pasajeros elegantemente vestidos que desfilaban, cada uno con un aura de propósito, de destinos que se entrecruzaban por un breve instante. Nia, ajena a las complejidades del mundo adulto, apretaba su peluche de león contra el pecho, un talismán de suavidad y seguridad, su sonrisa, amplia y contagiosa, iluminando su rostro. Sus pequeñas piernas se balanceaban rítmicamente bajo la silla de la sala de espera, un metrónomo de pura alegría, su mente ya en las nubes, dibujando paisajes imaginarios y anticipando el suave despegue. Ambas, sin saberlo, estaban a punto de enfrentarse a un desafío que pondría a prueba no solo su paciencia, sino la esencia misma de su derecho a pertenecer, a ocupar el espacio que les correspondía por mérito y justicia, una barrera invisible que se alzaba en el horizonte de su día perfecto, prometiendo una confrontación que reverberaría mucho más allá de las paredes de la terminal. Y así, con esa efervescencia suspendida en el aire, se dirigieron hacia el mostrador de la puerta de embarque, un punto focal de autoridad, y la última barrera antes de la promesa del cielo. Allí, una mujer de mediana edad, con un uniforme impecable que parecía recién planchado, y una sonrisa tensa que apenas alcanzaba a sus ojos, las recibió. Era la agente Dubois, y su mirada, aunque intentaba ser educada, poseía una frialdad, una distancia calculada, que Imani percibió de inmediato, un escalofrío sutil, que la recorrió como una ráfaga de aire helado. Presentaron sus pases de abordar digitales, la pantalla de Imani brillando con la palabra, primera clase, un sello de validación, una confirmación de su derecho a estar allí. Pero la agente Dubois frunció el ceño, sus labios finos apenas moviéndose, como si la mera articulación de las palabras le costara un esfuerzo monumental, mientras sus dedos tecleaban con una velocidad exasperante en el teclado. Un clic seco y persistente, monótono y resonante en el pequeño silencio que se había formado, llenó el espacio, cada pulsación un golpe rítmico contra la anticipación de Imani. «Lo siento, señoritas», dijo con una voz pulcra, casi demasiado pulcra, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente pulida para evitar cualquier imperfección, cualquier rastro de emoción. «Parece que hay un error con sus billetes. No están autorizadas para primera clase. Parece que tienen asientos en clase económica, fila 47C y 47D». El corazón de Imani se encogió, una contracción dolorosa que le robó el aliento, como si una mano invisible lo hubiera apretado con fuerza. La sonrisa de Nia se desvaneció de su rostro con la velocidad de una sombra en un atardecer, sus ojos grandes y redondos, reflejando una confusión herida, una inocencia empañada por la primera punzada de la injusticia. «Pero no, eso no puede ser», tartamudeó Imani, su voz más aguda de lo que pretendía, una nota de desesperación que se colaba a través de su compostura. «Nuestro padre nos compró estos billetes.
eran específicamente para primera clase. La agente Dubois arqueó una ceja, un gesto mínimo pero cargado de condescendencia, una microexpresión de impaciencia cruzando su rostro como una nube fugaz. Las he verificado 2 veces, señorita. Sus billetes solo muestran clase económica. Deben haberse equivocado al reservar o al imprimir. Su tono implicaba, sin decirlo directamente, que el error era suyo, que la responsabilidad recaía sobre sus hombros jóvenes, y la frialdad en sus ojos decía mucho más que sus palabras, transmitiendo un juicio silencioso, y una negativa a considerar cualquier otra posibilidad. Otros pasajeros, algunos blancos, algunos de color, lanzaron miradas, algunos con una curiosidad fugaz, otros con una indiferencia que dolía más que cualquier mirada de juicio. Una sensación de ser transparentes, invisibles en su lucha. Esa fue la primera punzada de una batalla que estaba a punto de desatarse, una que las obligaría a confrontar no solo la rigidez de un sistema, sino también las sutiles capas de prejuicio que a veces se tejían en el tapiz de la vida cotidiana, una lección que no habían anticipado aprender en un aeropuerto. Comenta de dónde nos asiste y toca en inscribirse ahora. Es de gratis y no sales del video. La humillación se instaló como una manta fría sobre Imani, densa y opresiva, envolviéndola en una sensación de asfixia que no podía sacudirse. Sintió el calor ascender por sus mejillas, no de vergüenza por su supuesta equivocación, sino de una rabia silenciosa y familiar, una chispa que había aprendido a reconocer y a controlar a lo largo de los años. Era la misma rabia que sentía cuando las miradas se posaban en ella de una manera particular, cuando las palabras se pronunciaban con un tono que implicaba una presunción, una predeterminación que no le correspondía. Mia, con la cabeza gacha, jugueteaba con el león de peluche, sus pequeños dedos enredándose en la melena sintética, una forma infantil de canalizar la creciente tensión. Sus hombros pequeños estaban tensos, encogidos, como si intentara desaparecer. Protegerse del peso de una situación que no comprendía del todo, pero que sentía como una amenaza inminente. Imani, con una determinación que nacía de lo más profundo de su ser, de la necesidad de proteger a su hermana y de reivindicar su verdad, insistió: «Por favor, ¿puede verificarlo de nuevo? Tal vez con el nombre de nuestro padre, Roberto Santos». Su voz, aunque firme, contenía un temblor apenas perceptible, una vibración que traicionaba la vulnerabilidad subyacente a su fachada de fortaleza. La agente Dubois suspiró, un sonido casi inaudible pero cargado de exasperación, de la impaciencia de alguien que se siente molesto por una interrupción trivial. «No hay necesidad», espetó, su tono cortante como el filo de un cuchillo. «Lo que aparece en el sistema es lo que es, el embarque para primera clase está a punto de cerrar. Tendrán que dirigirse a la fila de clase económica, o perderán el vuelo». La injusticia era palpable, un nudo apretado en el estómago de Imani, un dolor físico que se sumaba a la afrenta emocional. Sacó su teléfono, sus dedos temblaban ligeramente mientras marcaba el número de su padre, un ancla en medio de la creciente desesperación. El zumbido de la vibración del teléfono en su oído era un eco de su propio pulso acelerado, una promesa de conexión con la única persona que podía desentrañar este enredo. «Papá, tenemos un problema», susurró, su voz cargada de una frustración contenida que amenazaba con desbordarse. Explicó la situación, sus ojos fijos en la agente Dubois, quien ahora las ignoraba descaradamente, volviendo su atención a otros pasajeros con una sonrisa forzada, como si las hermanas Santos no existieran, como si fueran un mero inconveniente que se desvanecería si se les negaba la mirada. Al otro lado de la línea, la voz de Roberto, normalmente un bálsamo de calma y razón, se tornó grave y resonante, un presagio de la tormenta que se avecinaba. «¿Me estás diciendo que mi hija, con un billete de primera clase pagado y confirmado, está siendo denegada el embarque?», preguntó, su tono más una afirmación que una pregunta, una declaración de incredulidad teñida de una autoridad latente. «Sí, papá. Dice que es un error en el sistema», respondió Imani, sintiendo un escalofrío de anticipación, una sensación extraña, de que algo monumental estaba a punto de ocurrir, algo que trascendería las fronteras de esa terminal, de ese vuelo, de ese día. Lo que siguió fue un silencio tenso, un vacío que se extendió más allá de la conversación telefónica, interrumpiendo solo por el murmullo incesante y distante de la terminal, que ahora parecía una banda sonora ominosa para el drama que se desplegaba. Imani pudo oír la respiración profunda de su padre al otro lado de la línea, un sonido medido controlado, que no revelaba pánico, sino una concentración fría y calculada.
Era la respiración de un hombre a punto de tomar una decisión irrevocable, de desatar una fuerza contenida. Luego, su voz, tranquila de una manera escalofriante, pero con una autoridad innegable que resonaba con la fuerza de un decreto, se dirigió a alguien más en su oficina, a una presencia invisible pero palpable. «Quiero que se pongan en contacto con la sede de la aerolínea de inmediato», ordenó Roberto, cada palabra calibrada, resonando con una claridad cristalina en el auricular de Imani. «Les informan que, a menos que mis hijas Imani y Nia Santos sean embarcadas en sus asientos de primera clase confirmados con la debida disculpa y reconocimiento de su error, todas las operaciones de vuelo de esta aerolínea en el espacio aéreo nacional quedarán suspendidas». La amenaza era audaz, inverosímil para la mayoría, pero la calma con la que la pronunciaba le confería un peso inquietante. Y luego, la escalada, una vuelta de tuerca, que hizo que la sangre de Imani se helara en las venas. Y si eso no funciona en los próximos 5 minutos, que quede claro que no solo será esta aerolínea, sino que los vuelos comerciales en los Estados Unidos serán puestos en tierra. Repito, los vuelos. Las palabras eran pronunciadas con una calma escalofriante, casi un susurro, pero su implicación era sísmica, un temblor que prometía sacudir los cimientos de la aviación comercial en todo el país. La agente Dubois, que había estado a punto de llamar al siguiente pasajero, con su sonrisa forzada de vuelta en su rostro, se detuvo en seco, como si una fuerza invisible la hubiera congelado en el acto. Su cabeza giró lentamente hacia Imani, sus ojos fijos en el teléfono que la joven sostenía, como si el aparato fuera un conducto para una voz divina, un oráculo de desastre inminente. Una microexpresión de puro terror se dibujó en su rostro, borrando de un plumazo toda su anterior compostura, revelando una vulnerabilidad que antes había ocultado bajo una capa de profesionalismo gélido. Su piel se tornó pálida, sus ojos se abrieron desmesuradamente, y el aliento pareció quedarse atrapado en su garganta. El aire se volvió más denso, cargado de la inminencia de una catástrofe que la agente Dubois, y solo ella en ese momento, podía sentir que se acercaba, prometiendo una revelación que detendría el tiempo y el movimiento de miles de personas. De repente, el altavoz de la terminal, que momentos antes había estado zumbando con anuncios rutinarios, con esa monotonía tranquilizadora de las operaciones diarias, emitió un chirrido agudo y discordante, un sonido que cortó el aire como un cuchillo, capturando la atención de todos los presentes. Una voz grave y urgente, con una cualidad resonante que no era la habitual, se abrió paso a través del sistema, amplificada para que cada palabra llegara a cada rincón del vasto espacio. «Atención, pasajeros. Por una directiva urgente del Departamento de Aviación Civil, todos los vuelos de esta aerolínea quedan temporalmente suspendidos con efecto inmediato. Repito, todos los vuelos de esta aerolínea quedan suspendidos». El anuncio, seco y sin adornos, cayó como una bomba en el bullicioso ambiente de la terminal. Un murmullo de confusión y frustración estalló de inmediato, extendiéndose como un reguero de pólvora entre la multitud. Los pasajeros, que un momento antes se movían con prisa y propósito, se detuvieron en seco, sus caras mostrando incredulidad, algunos con el ceño fruncido, otros con la boca ligeramente abierta, incapaces de profesar lo que acababan de escuchar. La agente Dubois, que había estado observando a Imani con una mezcla de horror y fascinación, estaba pálida, sus ojos muy abiertos y vidriosos, fijos en el teléfono de Imani como si fuera un objeto sobrenatural, una reliquia ancestral capaz de invocar fuerzas más allá de la comprensión humana. Su mandíbula se tensó, y sus manos, que antes se movían con precisión en el teclado, ahora estaban inmóviles, aferradas al mostrador como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. El aire se cargó de una tensión palpable, de una expectación nerviosa, mientras la gente intentaba comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. La incredulidad se transformó rápidamente en murmullos de preocupación, en preguntas ansiosas, en el inicio de un caos que apenas comenzaba a manifestarse. La atmósfera, antes impregnada de la promesa de viajes y aventuras, se había transformado en un caldero de incertidumbre. Y Imani podía sentir el cambio en el pulso de la terminal, una alteración en el ritmo colectivo que prometía una escalada aún mayor, un giro aún más dramático en el destino de todos los presentes. Y entonces, la voz del altavoz regresó, esta vez con una tensión aún mayor, una urgencia que helaba la sangre, haciendo que el murmullo de la confusión se acallara momentáneamente, reemplazado por un silencio expectante y cargado de pavor. «Corrección», resonó la voz, su timbre ahora más agudo, más imperativo.
llevando consigo el peso de una autoridad inquebrantable que no admitía réplica. Se ha emitido una orden de emergencia para la suspensión inmediata de *todos los vuelos comerciales dentro del espacio aéreo nacional hasta nuevo aviso. Repito, *todos los vuelos están en tierra, por favor mantengan la calma. La última frase, mantengan la calma, sonó irónica, casi cruel, en medio del pandemonio que se desató. El bullicio de la terminal, que antes era un murmullo de descontento, se convirtió en un coro ensordecedor de exclamaciones ahogadas, gritos de frustración, y un pánico creciente que se propagaba como un incendio forestal. Los pasajeros, que un momento antes estaban paralizados por la incredulidad, comenzaron a moverse frenéticamente, algunos revisando sus teléfonos con dedos temblorosos, otros discutiendo acaloradamente con el personal de la aerolínea, sus rostros contorsionados por la ira y la desesperación. A través de las vastas ventanas que daban a las pistas, Imani pudo ver una escena surrealista que se desarrollaba ante sus ojos, aviones que se preparaban para el despegue, con las luces de navegación parpadeando y los motores rugiendo en anticipación, comenzaron a detenerse, sus enormes cuerpos de metal ralentizando su marcha, sus narices apuntando hacia el cielo en una silenciosa rendición. El mundo que hace unos minutos giraba con la rutina predecible de los viajes, se había detenido abruptamente, congelado en un instante por una fuerza invisible, una cadena de eventos desatada por una simple disputa en un mostrador de embarque. Imani bajó lentamente el teléfono, sus dedos aflojándose alrededor del aparato, como si el peso de la responsabilidad de lo que acababa de ocurrir fuera demasiado grande para soportar. Sus ojos, ahora llenos de una mezcla de asombro y una extraña tristeza, se encontraron con los de Nia. La pequeña, con su peluche de león aún apretado, miraba el caos a su alrededor, luego a su hermana, y finalmente al agente Dubois, cuyos ojos, antes tan fríos y autoritarios, ahora suplicaban en silencio, despojados de toda su fachada de poder. La premonición de lo que acababa de ocurrir, de la inmensa e inesperada fuerza que su padre había desatado por ellas, era abrumadora, un torbellino de emociones que la dejó sin aliento. La victoria se sentía extraña, teñida de la inmensidad de las consecuencias que se desplegaban ante sus ojos. ¿Qué significaba este poder? La terminal, antes un río caudaloso de vida y movimiento, se había transformado en un estanque estancado, un reflejo quieto de la incredulidad colectiva. Imani sintió el peso de cada mirada que, un instante antes, las había ignorado o juzgado con indiferencia, y ahora se fijaba en ellas con una mezcla de asombro y, quizás, temor. Era como si el velo de la invisibilidad, que a menudo se cernía sobre aquellos a quienes se les negaba su lugar, se hubiera rasgado de golpe, revelando una verdad incómoda, que incluso el más pequeño de los actos de injusticia, podía reverberar, hasta los confines más lejanos del poder. ¿Había realmente un costo para esta victoria, un precio que aún no podían vislumbrar? El aire, cargado de una quietud anómala, palpitaba con una pregunta tácita: ¿cómo se desharía este nudo, esta madeja de destinos entrelazados por una sola decisión equivocada? La respuesta estaba a punto de desplegarse, y no querrás perderte ni un segundo. La agente Dubois, antes tan inquebrantable, se había encogido visiblemente, su rostro una máscara de puro pánico. Sus ojos, que antes destilaban una frialdad calculada, ahora se movían frenéticamente entre Imani y la multitud furiosa que empezaba a rodear el mostrador. En su mente, una sola frase resonaba como un tambor de guerra: asterisco. Esto no puede estar pasando. Esto es mi culpa. Asterisco. El sistema, al que ella se había aferrado con tanta rigidez, se había desmoronado bajo sus pies en cuestión de minutos, revelando la fragilidad de su propia autoridad. La agente Dubois sentía el sudor frío resbalar por su espalda, el peso de miles de vuelos cancelados, de miles de vidas interrumpidas, cayendo sobre sus hombros. Cada mirada de desprecio de los pasajeros enfurecidos era un puñal, y sabía que su carrera, su futuro, se desvanecían con la misma rapidez con la que los aviones habían sido puestos en tierra. El teléfono del mostrador de la agente Dubois sonó con una insistencia aterradora, un repique agudo que cortó el aire ya denso. Lo descolgó con manos temblorosas, su voz apenas un susurro cuando respondió. Del otro lado, la voz de un superior cargada de una furia gélida, no necesitaba ser amplificada para que Imani percibiera la magnitud de la reprimenda. Dubois, ¿puedes explicarme qué diablos está pasando? ¿Sabes quién es Roberto Santos? Tenemos al CEO de la aerolínea gritándonos,
y el departamento de transporte está en llamas. La agente Dubois asintió mecánicamente, sus ojos fijos en el suelo, como si éste pudiera absorberla y desaparecerla de la escena. Las palabras del superior la golpeaban como olas, cada una más devastadora que la anterior. Tienes 5 minutos para arreglar esto, Dubois. 5 minutos para que esas chicas estén sentadas en primera clase con una disculpa personalizada, o puedes olvidarte de tu trabajo y de tu carrera para siempre. Y esto es solo el principio si no lo resuelves. El aire se tornó irrespirable, cada segundo un martillo golpeando el tiempo. Levantó la vista hacia Imani, sus ojos, antes tan fríos, ahora llenos de una desesperación abyecta, de una súplica tácita que no necesitaba palabras. La agente Dubois se tambaleó, su postura impecable desmoronándose mientras se inclinaba sobre el mostrador. Sus dedos tecleando frenéticamente en el teclado, buscando, revisando, implorando al sistema que le diera la respuesta correcta, la que había negado antes con tanta arrogancia. Cada clic de las teclas era un latido de su propio corazón acelerado, un eco de su desesperación. El tiempo se estiraba y se contraía, cada segundo una eternidad. Nia, aún aferrada a su león, levantó la mirada hacia su hermana, una pregunta silenciosa en sus grandes ojos. Imani, por su parte, sentía el peso de la situación, no como una victoria, sino como una prueba de un poder que no había pedido, pero que ahora se manifestaba ante sus ojos. La agente Dubois, con el rostro sudoroso y los hombros caídos, levantó la vista del monitor, sus ojos suplicantes fijos en Imani. «Señorita Santos», dijo la agente Dubois, su voz apenas audible, cargada de una humillación y un arrepentimiento tan profundos que resonaban en el silencio de la terminal. Lo siento muchísimo. Ha habido un error garrafal por nuestra parte. Sus billetes de primera clase están perfectamente válidos. Hay un asiento VIP esperándolas. Y la aerolínea desea ofrecerle sus más sinceras disculpas por este inconveniente. Un nuevo billete comenzó a imprimirse, el sonido de la impresora, una melodía de redención en el caos. Si esta inesperada vuelta de tuerca te sorprendió, deja tu like y ayuda a que esta historia llegue más lejos. No dejes que esta historia se detenga aquí, compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. Imani tomó los nuevos billetes, sintiendo el papel liso y frío entre sus dedos, una tangible prueba de su victoria. Nia levantó la vista, sus grandes ojos reflejando no solo alivio, sino una nueva comprensión, una chispa de ese poder silencioso que su hermana acababa de desatar. La agente Dubois, con la cabeza gacha, parecía un uniforme arrugado, toda su autoridad desvanecida, su rostro una paleta de humillación y arrepentimiento. Fuera, el clamor de la terminal continuaba, una sinfonía cruda y furiosa de miles de vidas abruptamente paralizadas, un testimonio ruidoso de las ondas que una sola injusticia podía generar. Imani sintió una extraña mezcla de triunfo y una pesada sensación de responsabilidad. Esto no era solo sobre sus asientos, era sobre una batalla más grande contra muros invisibles, una que demostraba que las voces pequeñas podían resonar con una fuerza inmensa, capaz de detener el mundo. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. La terminal, antes un río caudaloso de vida y movimiento, se había transformado en un estanque estancado, un reflejo quieto de la incredulidad colectiva. Imani sintió el peso de cada mirada que, un instante antes, las había ignorado o juzgado con indiferencia, y ahora se fijaba en ellas con una mezcla de asombro y quizás, temor. Era como si el velo de la invisibilidad, que a menudo se cernía sobre aquellos a quienes se les negaba su lugar, se hubiera rasgado de golpe, revelando una verdad incómoda, que incluso el más pequeño de los actos de injusticia podía reverberar hasta los confines más lejanos del poder. ¿Había realmente un costo para esta victoria, un precio que aún no podían vislumbrar? El aire cargado de una quietud anómala, palpitaba con una pregunta tácita: ¿cómo se desharía este nudo, esta madeja de destinos entrelazados por una sola decisión equivocada? La respuesta estaba a punto de desplegarse, y no querrás perderte ni un segundo. La agente Dubois, antes tan inquebrantable, se había encogido visiblemente, su rostro una máscara de puro pánico. Sus ojos, que antes destilaban una frialdad calculada, ahora se movían frenéticamente entre Imani y la multitud furiosa que empezaba a rodear el mostrador. En su mente, una sola frase resonaba como un tambor de guerra. Asterisco. Esto no puede estar pasando. Esto es mi culpa. Asterisco. El sistema
al que ella se había aferrado con tanta rigidez, se había desmoronado bajo sus pies en cuestión de minutos, revelando la fragilidad de su propia autoridad. La agente Dubois sentía el sudor frío resbalar por su espalda, el peso de miles de vuelos cancelados, de miles de vidas interrumpidas, cayendo sobre sus hombros. Cada mirada de desprecio de los pasajeros enfurecidos era un puñal, y sabía que su carrera, su futuro, se desvanecían con la misma rapidez con la que los aviones habían sido puestos en tierra. Un pensamiento helado la golpeó. Asterisco. Esto es el fin de todo. Asterisco. El teléfono del mostrador de la agente Dubois sonó con una insistencia aterradora, un repique agudo que cortó el aire ya denso. Lo descolgó con manos temblorosas, su voz apenas un susurro cuando respondió. Del otro lado, la voz de un superior, cargada de una furia gélida, no necesitaba ser amplificada para que Imani percibiera la magnitud de la reprimenda. Dubois, ¿puedes explicarme qué diablos está pasando? ¿Sabes quién es Roberto Santos? Tenemos al CEO de la aerolínea gritándonos, y el departamento de transporte está en llamas. La agente Dubois asintió mecánicamente, sus ojos fijos en el suelo, como si éste pudiera absorberla y desaparecerla de la escena. Las palabras del superior la golpeaban como olas, cada una más devastadora que la anterior. Tienes 5 minutos para arreglar esto, Dubois. 5 minutos para que esas chicas estén sentadas en primera clase con una disculpa personalizada, o puedes olvidarte de tu trabajo y de tu carrera para siempre. Y esto es solo el principio si no lo resuelves. El aire se tornó irrespirable, cada segundo un martillo golpeando el tiempo. Levantó la vista hacia Imani y sus ojos, antes tan fríos, ahora llenos de una desesperación abyecta, de una súplica tácita que no necesitaba palabras. La agente Dubois se tambaleó, su postura impecable desmoronándose mientras se inclinaba sobre el mostrador, sus dedos tecleando frenéticamente en el teclado, buscando, revisando, implorando al sistema que le diera la respuesta correcta, la que había negado antes con tanta arrogancia. Cada clic de las teclas era un latido de su propio corazón acelerado, un eco de su desesperación. El tiempo se estiraba y se contraía, cada segundo una eternidad. Nia, aún aferrada a su león, levantó la mirada hacia su hermana, una pregunta silenciosa en sus grandes ojos. Imani por su parte sentía el peso de la situación, no como una victoria, sino como una prueba de un poder que no había pedido, pero que ahora se manifestaba ante sus ojos. La agente Dubois, con el rostro sudoroso y los hombros caídos, levantó la vista del monitor, sus ojos suplicantes fijos en Imani. «Señorita Santos», dijo la agente Dubois, su voz apenas audible, cargada de una humillación y un arrepentimiento tan profundos que resonaban en el silencio de la terminal. Lo siento muchísimo. Ha habido un error garrafal por nuestra parte. Sus billetes de primera clase están perfectamente válidos. Hay un asiento VIP esperándolas. Y la aerolínea desea ofrecerles sus más sinceras disculpas por este inconveniente. Un nuevo billete comenzó a imprimirse. El sonido de la impresora una melodía de redención en el caos. Si estás sintiendo cada momento de esa jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. La agente Dubois levantó la vista hacia Imani, sus ojos, antes tan fríos, ahora llenos de una desesperación abyecta, de una súplica tácita que no necesitaba palabras. Se tambaleó, su postura impecable desmoronándose mientras se inclinaba sobre el mostrador, sus dedos tecleando frenéticamente en el teclado, buscando, revisando, implorando al sistema que le diera la respuesta correcta, la que había negado antes con tanta arrogancia. Cada clic de las teclas era un latido de su propio corazón acelerado, un eco de su desesperación. El tiempo se estiraba y se contraía, cada segundo una eternidad. Nia, aún aferrada a su león, levantó la mirada hacia su hermana, una pregunta silenciosa en sus grandes ojos. Imani, por su parte, sentía el peso de la situación, no como una victoria, sino como una prueba de un poder que no había pedido, pero que ahora se manifestaba ante sus ojos. Finalmente, con un jadeo ahogado que rompió el tenso silencio del mostrador, la agente Dubois se enderezó ligeramente, sus ojos clavados en la pantalla. Una tenue luz de reconocimiento, mezclada con puro terror, cruzó su rostro. Había encontrado algo. Un código, un nombre, una confirmación innegable que el sistema, bajo la presión implacable, había decidido revelar. La verdad, tan obstinadamente negada, se presentaba ahora con una claridad brutal,
imposible de ignorar. Señorita Santos, dijo la agente Dubois, su voz apenas audible, cargada de una humillación y un arrepentimiento tan profundos que resonaban en el silencio de la terminal. Sus hombros se encogieron, y su mirada, antes altiva, ahora se arrastraba por el suelo, incapaz de sostener la de Imani. Lo siento muchísimo. Ha habido un error garrafal por nuestra parte. Sus billetes de primera clase están perfectamente válidos. Levantó la vista, sus ojos suplicantes fijos en las niñas. Hay un asiento VIP esperándolas. Y la aerolínea desea ofrecerles sus más sinceras disculpas por este inconveniente. Un nuevo billete comenzó a imprimirse, el sonido de la impresora, una melodía de redención en el caos que la rodeaba. Para Imani, la voz de la gente, quebrada y desprovista de su anterior arrogancia, era la verdadera confirmación de su victoria, más allá de cualquier papel. Imani tomó los nuevos billetes, sintiendo el papel liso y frío entre sus dedos, una tangible prueba de que, a veces, la justicia, aunque tardía, se manifestaba. Nia levantó la vista, sus grandes ojos reflejando no solo alivio, sino una nueva comprensión, una chispa de ese poder silencioso que su hermana acababa de desatar. El mundo que hace unos minutos se había detenido por completo, ahora comenzaba a moverse de nuevo, pero con una dirección clara para ellas. La agente Dubois, con la cabeza gacha, parecía un uniforme arrugado, toda su autoridad desvanecida, su rostro una paleta de humillación y arrepentimiento. Fuera, el clamor de la terminal continuaba, una sinfonía cruda y furiosa de miles de vidas abruptamente paralizadas, un testimonio ruidoso de las ondas que una sola injusticia podía generar. Imani sintió una extraña mezcla de triunfo y una pesada sensación de responsabilidad. Esto no era solo sobre sus asientos, era sobre una batalla más grande contra muros invisibles, una que demostraba que las voces pequeñas podían resonar con una fuerza inmensa, capaz de detener el mundo. Es una lección que nos recuerda que cada acto de discriminación, cada negativa infundada, tiene consecuencias que van mucho más allá de lo evidente, y que el valor de alzar la voz por lo justo puede mover montañas, o en este caso detener aviones. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él, y ven a la próxima historia. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él, y ven a la próxima historia. Mientras Imani y Nia finalmente se dirigían hacia la puerta de embarque, no era solo el alivio lo que las envolvía, sino la profunda reverberación de una lección inolvidable. El mundo, que se había detenido por un instante para escuchar la voz de un padre, ahora se movía de nuevo, pero con un eco de lo ocurrido. Para Imani, esos asientos de primera clase eran mucho más que un lujo. Eran el testimonio tangible de que la dignidad no se negocia, de que la justicia, cuando se la exige con firmeza, puede romper barreras invisibles y detener incluso las máquinas más grandes. Esta experiencia, grabada a fuego en su alma, sería un faro en su camino, un recordatorio constante de que la valentía de alzar la voz, por pequeña que sea, tiene el poder de encender una chispa de cambio, no solo para uno mismo, sino para el horizonte de una sociedad que aún busca su verdadero norte.